Mi mejor amiga me pidió testificar a su favor, pero yo sabía la verdad. Ser enfermera de emergencias te enseña a ver la realidad sin filtros, a reconocer el dolor verdadero y, sobre todo, a detectar una mentira antes de que termine de salir de la boca de alguien. Pero nunca pensé que esa habilidad, forjada entre guardias de 24 horas y camillas de hospital, me obligaría a destruir a la persona que consideraba mi hermana de alma. Me llamo Sofía y he sido la mejor amiga de Lucía desde que teníamos 6 años. Compartimos todo, secretos, ropa, fracasos amorosos y promesas de lealtad eterna. Sin embargo, hay promesas que se vuelven cadenas, y lealtades que se convierten en complicidad criminal. Todo comenzó cuando el matrimonio de Lucía con Daniel empezó a desmoronarse después de 8 años y un hijo en común, el pequeño Mateo de 6 años, que era la luz de mis ojos. Desde el primer día de su separación, Lucía me pintó una historia de terror. Me llamaba a las 3 de la mañana llorando, diciendo que Daniel era un alcohólico funcional, que llegaba a casa agresivo y que el niño le tenía miedo. Sofía, tú eres mi única testigo. Necesito que le digas al juez que Daniel no es apto, que lo has visto borracho frente al niño, me suplicaba con una voz quebrada que me partía el corazón. Yo, movida por un sentido de protección casi maternal hacia ella, acepté. No es que yo hubiera visto a Daniel borracho, pero confiaba en su palabra. Durante meses, me preparé mentalmente para mentir. Estudié los puntos clave que su abogado me dio. Si te preguntan por tal fecha, di que él olía a whisky, me instruían. Yo estaba dispuesta a ensuciar mi nombre y mi ética profesional por ella. Después de todo, el código de mejores amigas es sagrado, ¿verdad? O eso creía hasta que la realidad me dio una bofetada que me dejó sin aliento. La grieta en la armadura de Lucía apareció una noche de viernes. Ella me llamó desesperada diciendo que tenía una emergencia de trabajo, una reunión de última hora con unos clientes importantes de su agencia de publicidad, y me pidió que cuidara a Mateo. Daniel tenía prohibido acercarse a la casa por una orden de restricción temporal que ella había logrado obtener basándose en sus declaraciones de miedo. Yo llegué a la casa a las 8 de la noche. Mateo estaba inusualmente callado, sentado en su cama abrazando un peluche. Tía Sofía, mi papá está enfermo, me preguntó con una tristeza que ningún niño de esa edad debería conocer. No, mi amor, ¿por qué lo dices?, respondí. Porque mamá dice que si lo veo, me va a contagiar su maldad. Esas palabras me hicieron ruido, pero las atribuí al estrés del divorcio. A las 2 de la mañana, mientras Mateo dormía y yo revisaba mi celular en el sofá, me llegó una notificación de Instagram. Una amiga común, que no sabía que yo estaba cuidando al niño, había subido una historia en un bar local de moda. En el fondo de la imagen, desenfocada pero inconfundible, estaba Lucía. No estaba en una reunión de trabajo. Estaba bailando sobre una mesa, con un trago en cada mano, riéndose a carcajadas con un grupo de desconocidos. Sentí un frío repentino recorrer mi espalda. No era la imagen de una madre angustiada por un divorcio violento. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, Mateo empezó a tener fiebre alta. Busqué en el gabinete de medicinas un termómetro y algo para bajarle la temperatura, pero lo que encontré me dejó paralizada. En el fondo del gabinete, ocultas bajo unas toallas, había una serie de carpetas médicas. Eran los recibos originales de las terapias de lenguaje de Mateo. Durante meses, Lucía le había estado pidiendo a Daniel sumas exorbitantes de dinero para estas sesiones, alegando que el niño necesitaba atención especial por el trauma que él le causaba. Pero al revisar las fechas y los sellos, me di cuenta de que Lucía nunca había llevado a Mateo a esas citas. Había falsificado los recibos que le entregaba a Daniel y al juzgado para quedarse con el dinero de la manutención. Mateo no estaba recibiendo ayuda, y su madre estaba usando el bienestar del niño para financiar su estilo de vida y sus noches de fiesta mientras yo le servía de niñera gratis. En ese momento, la venda se me cayó de los ojos. Daniel no era el monstruo, Lucía era una manipuladora experta que estaba usando mi lealtad como un arma para destruir a un hombre inocente. Pasé el resto de la noche mirando a Mateo dormir, sintiendo una culpa corrosiva. Yo había sido parte de esto. Yo había validado sus mentiras ante otros amigos. Yo estaba lista para jurar ante un juez una sarta de falsedades que le quitarían a ese niño el derecho de estar con su padre, un hombre que, ahora lo recordaba, siempre había sido atento, trabajador y que lloraba de impotencia en la puerta de la escuela porque no lo dejaban acercarse. Tenía dos opciones: seguir el código de amigas y asegurar que Mateo creciera con una madre que lo usaba como mercancía, o decir la verdad y perder a la persona que más quería en el mundo. La decisión fue una tortura. No dormí durante los 3 días previos al juicio. Lucía me enviaba mensajes de texto constantes: mañana es el gran día, hermana. Acuérdate de enfatizar lo del olor a alcohol. Te amo, gracias por salvarme. El día del juicio, el ambiente en la sala era denso, cargado de esa tensión que solo se siente cuando el destino de una vida pequeña está en juego. Daniel se veía demacrado, con ojeras profundas y los hombros caídos de alguien que ya se siente derrotado.
Lucía, en cambio, estaba impecable, con un traje sastre azul marino que la hacía ver como la víctima perfecta. Cuando el abogado de Lucía me llamó al estrado, ella me guiñó un ojo discretamente desde su asiento, una señal de complicidad que me revolvió el estómago. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. El abogado comenzó con las preguntas de rigor, dándome el pie para que soltara la primera mentira ensayada sobre el supuesto alcoholismo de Daniel. Señorita Sofía, usted ha pasado mucho tiempo en la casa de la pareja. ¿Puede describir el comportamiento del señor Daniel frente a su hijo?, preguntó el abogado con una sonrisa de suficiencia. Miré a Lucía, que esperaba mi respuesta con una confianza absoluta. Luego miré a Daniel, que bajó la vista esperando el golpe final. Y finalmente, pensé en Mateo y en los recibos falsos escondidos en el gabinete. Tengo que rectificar mi declaración anterior, dije con una voz que temblaba pero que se hacía más firme con cada palabra. El abogado de Lucía frunció el ceño. Disculpe, no entiendo. Dije que Daniel era un alcohólico, pero mentí. Lucía me pidió que mintiera. Ella me dio un guión para que lo repitiera hoy aquí. El silencio en la sala fue absoluto, roto solo por el sonido del mazo del juez pidiendo orden mientras Lucía se ponía de pie gritando que yo estaba loca. Saqué mi teléfono y entregué las pruebas que había recolectado, las fotos de los recibos de terapia falsificados, las capturas de pantalla de los mensajes donde ella me instruía qué mentiras decir, y la foto de la noche de fiesta mientras el niño estaba enfermo. Lucía no quiere proteger a Mateo, quiere usarlo para castigar a Daniel y sacarle dinero, añadí, sintiendo como 20 años de amistad se evaporaban en un segundo. Lucía pasó de la sorpresa a una furia ciega. Me llamó traidora, me gritó que me arrepentiría y tuvo que ser contenida por los oficiales de seguridad. El juez, con una expresión de profundo desagrado, suspendió la sesión de inmediato para revisar las nuevas pruebas. El resultado fue catastrófico para ella. Daniel obtuvo la custodia total de Mateo esa misma tarde, y Lucía fue procesada por fraude y perjurio. Pero mi vida también cambió radicalmente. Nuestro círculo de amigas íntimas, esas que se hacían llamar hermanas, me bloqueó de todas partes. Me enviaron mensajes diciendo que el código de amigas es sagrado y que no importa lo que ella hiciera, una verdadera amiga nunca entrega a otra a las autoridades. Me convertí en la paria del grupo. Daniel me agradeció llorando fuera del juzgado, prometiéndome que siempre podría ver a Mateo, pero el costo emocional fue devastador. Perdí mi red de apoyo, mi historia compartida y la identidad que había construido alrededor de esa amistad. Hoy, un año después, me pregunto a menudo si hice lo correcto. Veo las fotos de Mateo en redes sociales, feliz, jugando fútbol con su padre y recuperando su sonrisa, y sé que tomé la decisión moralmente adecuada. Pero hay noches, después de mis turnos en el hospital, en las que el silencio de mi casa me recuerda que la verdad tiene un precio muy alto. La lealtad es una virtud hermosa, pero cuando se usa para encubrir la maldad, deja de ser lealtad para convertirse en una jaula. He aprendido que las mejores amigas no son las que te ayudan a esconder el cuerpo, sino las que tienen el valor de decirte que te has equivocado, incluso si eso significa que el camino que siguen juntas tiene que terminar. ¿Crees que la lealtad a una mejor amiga debe estar por encima de la justicia o del bienestar de un niño? La verdadera amistad no consiste en validar mentiras, sino en tener el valor de romper un lazo de años para salvar una vida inocente. No confundas complicidad con lealtad, porque el costo de una mentira compartida siempre termina pagándolo el que menos lo merece.